como una garantía constitucional que nos sirve, que nos habilita para buscar el resguardo y protección de esos derechos que están contenidos en la Constitución. ¿Y en dónde dice eso? En el artículo 8 de la Ley de Amparo. Entonces, tenemos que tener clarísimo también lo que nos señala el artículo 19, que si estamos dentro de un proceso administrativo, si estamos dentro de un proceso judicial, si estamos dentro de alguna discusión societaria, primero se tienen que haber cumplido todos los procedimientos ordinarios. Sino que puede ocurrir que nos repelan, que nos rechacen nuestra acción de tutela, nuestro requerimiento de amparo, porque lo que estamos discutiendo aún no ha finalizado en el procedimiento ordinario. Un juez constitucional no puede entrar a conocer de una discusión de ese tipo si es que no se han agotado los procedimientos ordinarios. ¿Cómo se plantea la acción de amparo? Pues ustedes van a ver el contenido que tiene el requerimiento de la petición en el artículo 21 y también en las disposiciones del Acuerdo 1-2003. Y en cuanto al plazo para el planteamiento, también tener la claridad de que es dentro de los 30 días posteriores a que tuvimos conocimiento del hecho que nos causa agravio o de la última notificación. Este plazo se ve alterado en el proceso electoral y se reduce a 5 días. ¿Por qué? Porque los plazos en el proceso electoral pues son más cortos y lo que se busca es ese resguardo, esas garantías de los procesos democráticos eleccionarios. No rige este plazo de los 30 días contra riesgos a la aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales en casos concretos. Obviamente, si nosotros tenemos dentro de un expediente específico una acción en donde vamos a discutir la aplicación de una norma, pues esto no va a regir. Ya tuvieron ustedes una clase en donde les hablaron del control constitucional normativo, el control general y el control en casos concretos. Todas las notificaciones, ya conversamos también, son de materia perentoria para todos los tribunales, eso lo tienen que tomar como un trámite excepcional y darle prioridad. ¿Dónde están los casos de procedencia para que analicemos si cabe nuestro amparo? En el artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Inconstitucionalidad. Les rogaría, por favor, que le den una lectura detallada a todos los incisos que están contenidos ahí para que logremos entender cuáles son los casos en los cuales procede la interposición de un amparo. ¿Quién puede leer, por favor, el artículo 10 de la Ley de Amparo? Leo, Yoli. Vamos a ver, Juan. Muy bien. Artículo 10. Sí. Procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas, entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Solo vamos a parar un ratito, Juan, porque quiero que me lean más tranquilo para que pronuncies todas las palabras. Ojo, no olviden este punto. Proviene tanto de personas y entidades. Personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Es decir, si nos referimos a personas o entidades, es una figura, un ministro, un director, el presidente, los magistrados. Esas son personas y entidades de derecho público. Cuando nos habla de derecho privado, nos habla de entidades de derecho privado. No es que yo venga y yo voy a presentar un amparo contra Esmeralda o voy a presentar un amparo en contra de Alfonso. No, las disputas entre particulares se llevan en el derecho ordinario. Ahora, si yo como particular tengo una controversia con un ente de derecho privado, entonces puedo discutirla en amparo. Porfa, Juan, ahí me lees todas las palabras para que no nos vayamos confundiendo. Le repito lo que usted habló. No, dale de una vez a lo que sea. Toda persona tiene derecho a pedir amparo
entre otros casos. A. Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquier otra ley. B. Que se declare en casos concretos que una Para que ley, se declare. perdón, sí, para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución, un acto de autoridad no obligue al recurrente por contravenir o restringir cualquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquier otra ley. C. Dice C. Para que en casos concretos se declare que una disposición o resolución no meramente legislativa del Congreso de la República no le es aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional. D. Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales, o cuando carezca de ella o bien las ejerza en forma tal que el agravio que sea que causare o pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa. Cuando en actuaciones administrativas se exija al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo. F. Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece o de no haber de tal término en el de 30 días, una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. Inciso G. En materia política, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas. Sin embargo, en materia puramente electoral, el análisis y examen del tribunal se concretará al aspecto jurídico, dando por sentadas las cuestiones de hecho que se tuvieron por probadas en el recurso de revisión. H. En los asuntos de los órdenes judicial y administrativo que tuvieran establecidos en la ley, procedimientos y recursos por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso, si después de haber hecho uso interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Así es. ¿Ya estamos ahí? Ahí estamos, dejémoslo ahí. Lo determinado en los institutos anteriores no excluye cualesquiera otros casos que no estando comprendidos en esa enumeración sean susceptibles de amparo de conformidad con lo establecido en los artículos 265 de la Constitución y 8 de esta ley. Vieron, por ejemplo, y lo vamos a ver si tenemos un caso concreto en la literal G. En materia política, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas. Pero miren este énfasis que hace la ley de amparo a los tribunales de amparo. Sin embargo, en materia puramente electoral, el análisis y examen del tribunal se concretará al aspecto jurídico. O sea, esto no puede haber más, es el aspecto jurídico, porque todo lo que haya tenido que ver con hechos o acciones, les comento, eso lo ve el Tribunal Supremo Electoral. Del Tribunal Supremo Electoral, como órgano de control jurisdiccional en materia electoral, hay dos recursos, el recurso de apelación
y el recurso de revisión. Entonces, unos se plantean en un momento del proceso electoral y otros se plantean fuera del proceso electoral. ¿Por qué es interesante el contenido del artículo 10? Porque como ven en el cuadro, esos son los casos en los cuales procede la interposición de un recurso de amparo. Si no lo vemos ahí, analicemos el artículo 8, analicemos el 265 constitucional y de ahí podemos abstraer si nuestra discusión en amparo puede estar contenida en esos dos artículos. Dime, Mirna. Solo, Ligda, perdón, dijo que en el tribunal solamente, en el Tribunal Supremo Electoral es revisión y apelación, ¿verdad? Apelación, sí. Es que Gracias. medio haciéndome un colocho porque no encuentro, se me fue el artículo en donde están contenidos los recursos ante el Tribunal Supremo Electoral. Aquí está. Es el artículo 187. En realidad está también el recurso de revocatoria. Puedes plantear una aclaración y ampliación. Está el de revocatoria, pero esas son por resoluciones que ha dictado el registro de ciudadanos o las delegaciones del registro de ciudadanos, que pueden ser requeridas por revocatoria. Generalmente son por trámites eminentemente administrativos ante el Tribunal Supremo Electoral. Y luego tienes en el artículo 190 el recurso de apelación y de hecho en el 192 el trámite del recurso de amparo. Son mecanismos bien interesantes en la ley electoral y el recurso de revisión que se señala también en la literal G del artículo 10 de la ley de amparo. ¿Qué es, en serio, mis queridos alumnos, lo más complejo de un amparo? Es esto que ustedes ven ahí en pantalla. Es el planteamiento, es el análisis jurídico de la controversia que nos están planteando, es el análisis del encuadramiento de lo que nos están planteando con la norma, con los casos de procedencia y obviamente todo esto en la verificación de. Si ustedes tienen un buen análisis del acto que está causando agravio, de la resolución que está causando agravio, si ustedes tienen un buen conocimiento de las normas que están siendo vulneradas, de los principios y garantías constitucionales que están siendo violentados, la verdad es que el trámite en sí del amparo es la cosa más simple del mundo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que lean la ley de amparo, que lean la Constitución Política, son 281 artículos de la Constitución, no es nada del otro mundo, y que tengan claro el procedimiento como algo de verdad bastante simple. ¿Por qué? Porque no estamos en un proceso de conocimiento, porque no estamos en un proceso de ejecución, porque lo que estamos es ante un proceso para resguardo de garantías. Entonces, miren qué interesante cómo es el funcionamiento. Una vez ya lo tenemos claro, una vez ya tenemos un acto arbitrario que nos generó agravio, ya encuadramos este acto arbitrario que nos generó agravio con las disposiciones que están contenidas en la ley para encuadrarlo como un caso de procedencia de amparo. Estamos dentro del plazo legal para plantearlo. No nos hace falta ningún recurso en materia ordinaria para reclamarlo, o en todo caso, no necesitamos el planteamiento de recursos porque es una amenaza futura, inminente, que nos causa un riesgo de violación, entonces lo presentamos. Hacemos nuestra petición de amparo. El contenido de la petición de amparo está en el artículo 21 de la ley de amparo, y nunca olviden, por favor, estar haciendo esta concatenación con las disposiciones del acuerdo 1-2013. Por ejemplo, en este caso, el artículo 21 con el artículo 10 de las disposiciones de este acuerdo 1-2013, para que vean si están cumpliendo todos y cada uno de esos requisitos. Luego del planteamiento del amparo, vamos a tener el trámite que en calidad prioritario le va a dar el órgano jurisdiccional que tenga competencia para conocerlo. ¿Quiénes son esos órganos? Los juzgados de primera instancia, las salas de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia.
Si el amparo es en contra del presidente, vicepresidente, Corte Suprema de Justicia o Congreso de la República, el órgano competente es la Corte de Constitucionalidad, que es un punto fundamental que no tienen que olvidar, que no importa que el trámite lo vea un juez de primera instancia, una sala de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad, el trámite del amparo es el mismo. No va a variar. ¿Estamos claros? Entonces, planteamos nuestra petición de amparo, el contenido de cómo debe estar hecho el escrito está en el artículo 21 de la Ley de Amparo y en el artículo 10 de las disposiciones de la Corte contenidas en el 1-2013. Se emite inmediatamente la resolución de trámite, esto lo señala el artículo 33 de la Ley de Amparo. Los jueces y tribunales, en los tribunales ahí va la Corte Suprema de Justicia, las salas y la Corte de Constitucionalidad, están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que le fueron presentados, mandado a pedir los antecedentes o en su defecto informe circunstanciado a la persona, autoridad, funcionario o empleado contra el cual se haya pedido amparo, quienes deberán cumplir remitiendo los antecedentes o informando dentro del perentorio término de 48 horas. Entonces, ¿qué es lo que hace el mismo día que se recibe? Se corre la audiencia para la presentación del informe circunstanciado o para la remisión de los antecedentes, pero además el tribunal se va a pronunciar sobre el otorgamiento o no del amparo provisional si es que este fue pedido o si el tribunal advierte que por la naturaleza del amparo es necesario otorgar un amparo provisional, entonces lo va a hacer de oficio. Si no se cumplen todos los requisitos que debe de contener este escrito de amparo, puede fijarle un previo, así se denomina, de hasta 3 días. ¿Por qué les digo hasta 3 días? Porque este previo puede reducirse, puede darse por horas, esto va a depender de la naturaleza del amparo para que se pueda subsanar. Inmediatamente después de dictada esa resolución, tal como lo señala el artículo 33, se requiere a esta autoridad en contra de quien se está planteando el amparo que remita los antecedentes o que remita el informe circunstanciado. Esto es por disposición de la ley en el perentorio término de 48 horas. ¿Qué pasa si no envían los antecedentes y no se envía el informe circunstanciado? A ver, Juan, dime tú, Juan Luero. Si no se pasa, no se cumple con esos trámites, se para, ¿verdad? Se detiene todo el trámite. Tache, Juan, tache. Mirna. No. Se da como por concluido la solicitud de amparo. Otra, pues está diciendo lo mismo que tú le estoy diciendo que tache. A ver, Débora Ruiz, estoy preguntando a los que veo aquí en el guía del... No sé si Débora está conectada, está oyendo o solo está su imagen. Ya bien, eso es lo malo cuando no me prenden cámaras. Iba a decir lo mismo que Mirla González, pero voy a decir la misma respuesta. Va, Héctor Hernández, dime. Buenas noches, Ligda. Buenas noches. Si no estoy mal, ¿se da trámite del amparo provisional, no? Así es. Y lean el segundo párrafo del 33. Si dentro del indicado término, que son los 48 horas, no se hubiesen enviado los antecedentes o el informe, subráyenlo, el tribunal que conozca del caso deberá, o sea, no tiene chance, deberá decretar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado. ¿Y eso cómo se llama? Amparo provisional. ¿Sí? Yo creo que tal vez ustedes solo leyeron se suspende, pero no leyeron qué se suspende. No se suspende el trámite, ¿sí? Lo que se suspende es el acto que estoy reclamando.
Si, por ejemplo, yo presento un amparo contra la Corte Suprema de Justicia, porque digo, miren, me condenaron en un juicio penal, me condenaron, yo tengo una medida sustitutiva y en este momento me encuentro en libertad. Pero con esta sentencia elevaron la pena, resulta ser que la sala me había dado, el tribunal de sentencia me dio 5 años, que con 5 años puedo tener la posibilidad de no ir preso. La sala lo confirmó, pero el Ministerio Público lo llevó a casación y resulta ser que en casación me subieron la sentencia y me pusieron una sentencia de 8 años. Con 8 años sí no hay por dónde negociar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en ese caso no manda el informe o no manda los antecedentes? Desde ese mismo momento, esa sentencia de casación queda suspendida. ¿Por qué? Porque no cumplió con la remisión del informe. Va de nuevo, ¿qué pasa si no se envía el informe circunstanciado o los antecedentes en el perentorio término de 48 horas? El tribunal, el juzgado o el órgano que está conociendo el amparo deberá decretar la suspensión del acto, de la resolución o del procedimiento. ¿Estamos? Espero que no se me les va a olvidar esa parte. Ya con la remisión de los antecedentes, teniendo la posición de ambas partes, del amparista y de la autoridad reclamada, también les pido de todo corazón que empiecen desde este momento de su carrera a manejar los términos jurídicos. Acá tenemos amparista y autoridad reclamada o ente en contra del cual requiero el amparo. Ya tenemos la posición del amparista, ya tenemos la posición de la autoridad reclamada. Tuvimos que haber, de hecho, planteado al órgano jurisdiccional quienes creemos que tienen interés en este amparo. Por ejemplo, en este amparo que yo presento en contra de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, le voy a decir a la Corte de Constitucionalidad, miren, terceros interesados acá va a ser el agente fiscal de la fiscalía que logró la condena. La parte ofendida de pronto, porque tuvo involucramiento en el proceso penal. De pronto tenía participación también la Procuraduría General de la Nación, entonces a la Procuraduría General de la Nación se les da audiencia a todos aquellos que tuvieron interés en el proceso en el cual existe esta resolución que estoy discutiendo en amparo. Acá, pues en esta resolución, ¿qué puede plantear el tribunal si ya, en el caso hipotético que les puse, no enviaron los antecedentes? Ahí va a señalar que está otorgando el amparo provisional. Pero también conmina a las partes a la primera audiencia. Se les corre, de conformidad con el artículo 35, la primera audiencia. Fíjense, recibidos los antecedentes o el informe, ¿qué es lo que va a hacer el tribunal? Deberá decretar si confirma, si revoca la suspensión provisional decretada en el auto inicial, si es que la decretó o no. Y obviamente, si no rindieron el informe, pues entonces procederemos a esta audiencia. De estos antecedentes o del informe, si es que en efecto lo rindieron, le va a dar vista al solicitante. Ahorita le estamos dando una repasada a todo lo que hemos visto en las últimas semanas directamente con lo que señala la ley de amparo. Le dará vista al solicitante por disposición de ley al Ministerio Público, eso está en el artículo 35. Institución que actuará mediante la sección que corresponda según la materia que se trate. ¿Cómo se llama esa unidad? Se llama Unidad de Amparos de la sección de impugnaciones del Ministerio Público. Hay una unidad específica que es la que se encarga de evacuar en los amparos. ¿Por qué hago esta acotación? Porque puede ser que el amparo sea administrativo, puede ser que el amparo sea porque tengo una discusión en un juicio civil, puede ser que el amparo sea porque estoy discutiendo algo sobre una sociedad anónima, una asamblea en donde se violaron garantías, y de cualquier manera se le corre audiencia al Ministerio Público. No necesariamente, únicamente en los casos penales. Se les corre audiencia en todos los amparos. ¿Por qué? Porque así dice el artículo 35 de la ley de amparo. Y a quienes más se les da vista de este informe
o de estos antecedentes, así como del amparo, al MP, a las personas comprendidas en el artículo anterior, que es el artículo 34, ahí serían las personas interesadas, como les decía recién, quienes hayan participado en el antecedente, y las personas comprendidas en el anterior, de las que a su juicio también tengan interés en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, quienes podrán alegar dentro del término común de 48 horas. Esa es la primera audiencia. ¿Sobre qué me pronuncio en la primera audiencia? Sobre el informe circunstanciado, los antecedentes y el requerimiento del amparo. Es fundamental. Agarramos el amparo, lo desmenuzamos. Si estamos de acuerdo en el amparo, le machacamos y decimos sí, otórguelo, y otórguelo en sentencia, y dé vista y abra prueba, porque yo voy de acuerdo con este requerimiento. Por ejemplo, en este caso que les digo, si tenemos a un condenado, primero a 5 años, confirmada la sentencia en sala 5, pero luego le dan a 8, y yo, por ejemplo, soy la querellante, voy a estar más feliz con que se quede con 8 años que con 5. Me van a dar vista en el amparo, me van a dar la posibilidad de pronunciarme. ¿Y cuál va a ser mi posición? Decir no. La Corte Suprema de Justicia, cuando resolvió y le aumentó la pena, actuó de conformidad con la ley y no le violentó ningún derecho. En contraparte, si hay otro sentenciado, por ejemplo, él dirá, no, la Corte Suprema de Justicia actuó mal, violentó derechos, no resguardó garantías, y por eso se debe revocar esa sentencia para que la vuelvan a estudiar. Va a depender de qué interés, de qué lado de ese interés estamos en la reclamación del amparo, para definir nuestra posición en esa primera audiencia. Obviamente, en el planteamiento del amparo y en esa respuesta de la primera audiencia, vamos a determinar si hay prueba. Y ahí vamos a pedir el diligenciamiento de la prueba. Entonces, ¿qué es lo que viene inmediatamente después? Si no hay prueba, si nadie requiere la apertura de prueba, nos podemos ir directamente a dictar sentencia. Ya hablamos de eso también, sobre la sentencia ya decantada de la Corte por jurisprudencia, pero en este caso, vamos a seguir con el trámite, resulta ser que las partes sí requieren el diligenciamiento de prueba. El mismo 35, que si se dan cuenta, creo que ahí están contenido la mayor parte de los trámites, les dice en el segundo párrafo, vencido dicho término, ¿cuál? El de las 48 horas, hayan o no hayan alegado las partes, el tribunal estará obligado a resolver. ¿Sí? Si no se pronunciaron, resuelve. Pero si hubiere hechos que establecer, abrirá a prueba el amparo por el improrrogable plazo de 8 días. Es un improrrogable término de 8 días. Los tribunales de amparo podrán relevar la prueba, es decir, no vamos a diligenciar la prueba. ¿En qué casos? Cuando a juicio del tribunal no es necesario, pero la tramitarán obligadamente si lo pide el solicitante. Hay casos en donde el tribunal advierte que toda la prueba está contenida en la reclamación, en el amparo, se acompañó prueba, que no es necesario diligenciar, o toda está contenida en el informe circunstanciado que mandó el órgano que está siendo reclamado, entonces se puede prescindir. Lo que no tenemos que olvidar es que esa resolución de relevar prueba o prescindir prueba se tiene que notificar a las partes. Pero nos vamos a ir en el trámite normal. Si el amparo se abriera a prueba, el tribunal en la misma resolución indicará los hechos que se pesquisarán de oficio, si es que el tribunal quiere hacer alguna pesquisa a oficio, si es que requiere que se realice algún tipo de examen, para que ya esto se pueda rendir y las partes puedan tener conocimiento de esta pesquisa. ¿Para qué es la segunda audiencia? Pues la segunda audiencia es para que nos pronunciemos sobre esta apertura a prueba. ¿Qué nos dice el 37? Concluido el término probatorio, el tribunal dictará providencia dando audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término
común de 48 horas, transcurrido el cual se hayan o no pronunciado, dictará sentencia dentro de 3 días. Yo les decía también el otro día, inmediatamente después de esta segunda audiencia, si nadie requirió vista, entonces nos podemos ir directamente a la sentencia. Pero sigamos, van a ver cómo en varios de los artículos que se desarrollan, en los cuales se desarrolla el trámite de la sentencia, del amparo, perdón, nos van a decir el tribunal dictará sentencia. El tribunal dictará sentencia. Pero luego seguimos con el trámite. Esto es, si no ocurre esto, se dicta sentencia. Si no ocurre esto, vamos a sentencia. Entonces, si no hubiera vista pública, inmediatamente después de la segunda audiencia, se puede dictar sentencia. Pero ¿qué nos dice el artículo 38? Si al evacuarse la audiencia que se refiere el artículo anterior, es decir, si al evacuar la segunda audiencia, las partes, ¿verdad?, lo pidieran, como nos señala el artículo, o al notificarse la resolución que omite la apertura a prueba, alguna de las partes o el Ministerio Público solicita que se vea el caso en vista pública, se efectuará el último de los 3 días siguientes. No dice dentro de los 3 días siguientes, dice el último de los 3 días siguientes y a la hora que señale el tribunal. Cuando se haya efectuado vista pública, vamos otra vez, el tribunal dictará sentencia dentro del plazo de 3 días. Si pedí en la segunda audiencia, porque ya me pronuncié sobre la prueba, o luego de que el tribunal me dijo, mire, se releva el periodo probatorio, vamos a prescindir del periodo probatorio, pues yo digo, ok, no va a haber prueba porque no es necesario, pero yo quiero exponer mi caso, entonces el tercer día, el último día de los 3 siguientes, se realizará la vista pública. Y obviamente, si no necesito emitir un auto para mejor fallar, directamente me voy a sentencia. Pero miren lo que nos dice el artículo 40. El tribunal podrá mandar practicar las diligencias y recabar los documentos que estime convenientes para mejor fallar, dentro de un plazo no mayor de 5 días. Es bien interesante ir entendiendo la lógica de ese procedimiento, porque primero me voy a pronunciar del amparo y del informe circunstanciado. Ya teniendo la claridad sobre el amparo y el informe circunstanciado, voy a ofrecer mi prueba y la vamos a diligenciar. Luego de tener ya la prueba de todas las partes, me voy a pronunciar sobre esta prueba. Y ya tengo la posibilidad de decirle al tribunal, quiero plantearle a usted, a viva voz y de frente, mi alegato. También les cuento que esta vista algunas veces las piden evacuar por escrito, hacen como un alegato en donde sintetizan todo lo que se ha discutido y lo presentan por escrito. Yo creo que es más interesante y sano hacerlo de manera pública, es decir, directamente y oralmente ante el tribunal. Y una vez ya se conoce todo esto, a quien se le da un chance para poder requerir información es al tribunal que está conociendo del amparo. ¿Y cuál es la vía? A través de un auto para mejor fallar. También hago la aclaración. Si el tribunal no necesita pedir ningún tipo de información ni ningún tipo de documento, entonces a partir de la vista pública ya se puede dictar sentencia. Pero si lo requiere, este es el momento en el que se puede dictar un auto para mejor fallar. ¿Y qué nos dice el último párrafo del 40? Vencido el plazo del auto para mejor fallar o practicadas las diligencias ordenadas, el tribunal dictará su resolución dentro del término de los artículos anteriores. O sea, ahí vamos a ir viendo, dependiendo de en qué momento estamos para dictar esa resolución, que sería lo que dice el 37, el 38 o el 39. Puede ser que lo haga después de la segunda audiencia, puede ser que lo haga después de la vista pública, puede ser que lo haga después de la primera audiencia. Entonces, va a depender de si se diligencia o no se diligencia la prueba. Si se dan cuenta, no es un trámite tan complicado. Les digo, lo más complicado es entender bajo qué premisas es que vamos a hacer nuestro planteamiento. ¿Cómo termina una
el trámite de un amparo? Pues si todo transcurre con normalidad, va a terminar con la emisión de una sentencia. ¿Y qué es una sentencia? Bueno, en términos generales, ¿qué es una sentencia? Una sentencia es aquel acto procesal proveniente de la actividad jurisdiccional que implican la decisión de una cuestión contenciosa o debatida por las partes dentro de un proceso, bien sea incidental o de fondo. Hay circunstancias que no necesariamente van a resolver el fondo de un asunto, sino que solo son incidencias, pero que también se emite una sentencia. Podrá tener algún tipo de incidencia, valga la redundancia porque se llama el trámite, pero en la resolución del fondo, pero en este caso en particular las incidencias también terminan con una sentencia. Eso es como en términos generales, que podríamos decir que aplica para todos los ámbitos en donde tenemos una sentencia. Es también el acto emanado del órgano jurisdiccional mediante el cual decide de conformidad con el derecho objetivo la causa o punto sometido a su conocimiento. Vamos a tener sentencias civiles, vamos a tener sentencias penales, vamos a tener sentencias laborales, vamos a tener sentencias que si bien se hacen en procesos civiles que tengan incidencia en temas mercantiles, es decir, van a depender del tipo de derecho que está siendo controvertido y del tipo de procedimiento que se estará llevando a cabo. ¿Qué es una sentencia de amparo? Es la decisión legítima del órgano de control constitucional por cuyo medio se resuelve la cuestión principal sometida a conocimiento del órgano en correcta aplicación del derecho, interpretando el texto supremo, la doctrina y la jurisprudencia. Yo solo quiero dejarles aquí un punto fundamental. Lo que discute un juez constitucional o lo que llevamos a la discusión de un juez constitucional es la posible violación de garantías constitucionales. Entonces, por eso voy a hacer un particular énfasis en el texto constitucional y, que ya lo vamos a ver ahora, señalar en mi sentencia si efectivamente existió o no existió esa vulneración. Eso no implica que todos los jueces, absolutamente todos los jueces, en su trabajo diario, tengan que respetar y tengan que abocarse al texto constitucional. Todos los jueces están sometidos al cumplimiento de la Constitución. El artículo 203 de la Constitución nos dice: independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los organismos de Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces, oigan esto, son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas en el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Este artículo para mí es wow. Bueno, léanlo y léanlo y léanlo. ¿Por qué se habilita el control constitucional? Porque si un juez está obligado a cumplir el artículo 203 de la Constitución. Disculpe, ¿qué artículo dijo? Perdón. 203. Gracias, Lick. 203. Bueno, y 203 y 204.
El 204 les dice, los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán, oigan esto, obligadamente, el principio de la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Si esta persona que fue condenada a 5 años, el tribunal de sentencia tuvo conocimiento de toda la prueba, llevó a cabo el debate oral y público, etcétera, etcétera, emite su condena. Ve al Ministerio Público y la apela ante una sala. Estamos en el proceso ordinario penal. Y la sala dice, bueno, yo creo que sí, que en efecto esta sentencia que emitió este juez, este tribunal de sentencia, está ajustada a derecho, yo confirmo la sentencia de primera instancia. Pero viene el Ministerio Público y considera, no, yo voy a presentar una casación, porque creo que al dictar sentencia, si bien es cierto el tribunal condenó, les estoy hablando de casos que no son tan hipotéticos, son casos diarios. Resulta ser que no observó que hay convenios, que hay tratados en materia de derechos humanos o que hay normas que ordenan que ciertas circunstancias se consideren como agravantes. Fijó una pena, pero una pena sin considerar agravantes. Resulta ser que fue un caso en donde la víctima era un menor o fue un caso en donde la víctima era una persona en estado de vulnerabilidad porque tenía alguna deficiencia psicomotriz, no sé, que pudo ser eventualmente un agravante, las condiciones en las que se dio. Y yo considero que el juez ahí erró, no hizo una tutela judicial efectiva y no emitió una resolución conforme a estas reglas del análisis penal. Eso es viable en el derecho penal. La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, estamos en la estructura de la Corte Suprema de Justicia, resuelve y dice, sí, tiene razón el Ministerio Público. Y voy a variar esa sentencia. Ya no va a ser de 5 años, ahora va a ser de 8 años. Esa sentencia yo puedo, en mi calidad de sindicado, decir, pero ¿y por qué me la cambiaron? Yo creo que aquí hubo una vulneración, no se analizaron principios constitucionales como presumirme inocente, como también la tutela judicial efectiva, el debido proceso, y llevarlo a una discusión de amparo. ¿Qué es lo que yo quiero dejarles como reflexión? Que en toda la administración de justicia, es más, en toda la administración del Estado, tanto el organismo ejecutivo como el organismo legislativo y en la emisión de las sentencias, artículos 203 y 204, particularmente el organismo judicial, están sometidos a la Constitución. ¿Por qué todos los actos de estos entes públicos pueden ser discutidos como violatorios de la Constitución? Pues simple, porque están sometidos a la Constitución. Si ellos no estuvieran obligados al cumplimiento del texto constitucional, pues entonces, ¿cómo planteo una discusión de violación de los principios constitucionales? Todos los funcionarios públicos están sometidos a la ley y en esa estructura que tenemos en Guatemala, particularmente a la Constitución. Artículo 153 de la Constitución. Acuérdense, 203 y 204 específicamente para el organismo judicial, para la Corte Suprema de Justicia. Pero miremos qué dice el 153. Imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. Todas, así sean funcionarios, no funcionarios, ciudadanos, personas de paso, todas las personas que se encuentran en el territorio nacional, sea cual sea la condición por la cual se encuentran en el territorio nacional. Pero miren el énfasis del 154 en cuanto a la función pública y la sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno.
La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. O sea, todos los funcionarios públicos, sin excepción, todos están sometidos a la Constitución. Y es por eso que todos los actos del poder público, si violentan derechos constitucionales, voy y lo reclamo en los órganos de control constitucional, sea cualquiera la materia a la cual se trate. Si no, ¿qué es lo que nos señala la ley de amparo? Que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Con las que está abajo. Perdón, licenciada, bueno, eso dice la ley, otra cosa es que otra cosa que lo cumplan, ¿verdad, licenciada? Total. Sí, esa es la clásica dicotomía entre el ser y el deber ser. Pero, ¿saben qué es lo interesante? Que la función nuestra como abogados es precisamente esa búsqueda de el deber ser. Si las cosas no son, entonces nosotros, como conocedores de la ley, sabiendo que podemos exigir el deber ser, entonces planteamos acciones judiciales para que se respete ese deber ser. Es interesante, ¿no? Sí, perdone, voy manejando, pero tengo dos preguntas. ¿Cómo es esto? Sí, con respecto a los amparos, yo tengo muy presente los amparos que interpusieron tres candidatos, dos candidatas y un candidato. A dos se les permitió y a uno no participar. Hace años a estas dos candidatas en su momento no se les dejó participar por las prohibiciones que hay por ley, pero ahora sí. Entonces yo tengo esa duda, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué al final sí fue aprobado el amparo ahí para ellas? Fíjate que creo que nos va a dar tiempo, porque el examen va a ser hasta el 20, de poder abordarlo. Yo se lo había prometido a David, que me lo preguntó en el semestre pasado en uno de esos casos. La Corte está obligada al tema de la jurisprudencia, es decir, a los fallos reiterativos cuando son más de 3. Quisiera que de pronto, cuando ya no estés manejando y tengamos el espacio, hablemos de los casos concretos, porque de pronto y en el momento que se plantearon, o la forma en la que se resolvieron, habilitaron nuevamente su participación. Vamos a hablar rapidísimo del tema de la candidata de la UNE. Ella intentó participar, creo que hace 2 o 3 elecciones, cuando quien estaba en el cargo era su esposo. Y una de las prohibiciones expresas de la ley es que no pueden participar los parientes dentro de los grados de ley. Y los esposos, aunque no forman, no tienen grado, son parientes. Se discutió mucho de que lo que había ahí era un fraude de ley, porque ya en efecto se divorció. Y el análisis que hizo la Corte en ese momento es, la ley no dice si fue al principio, en medio o los últimos meses que fue presidente. La ley dice que fue pariente. Y lo fue, así que por lo tanto no puede participar. Para el periodo inmediato siguiente. Pero después no. O sea, la inhabilitación ya no existía porque quien fue presidente en su momento ya no era su pariente legal y pasó un periodo de por medio. Entonces, tienes que analizar los casos en particular y cuál es la reclamación en particular. Ok, y está también el de la hija de Ríos Montt, que se lo denegaron por N cantidades y al final esta vez sí pudo participar. Esa es la otra. Ese lo vamos a ver también. Para mí son casos de estudio porque sí fueron, aparte que fueron muy mediáticos, sí tuvieron todo el procedimiento de lo que usted está explicando. ¿Sabes qué podemos hacer? Yo les doy los números. Ustedes ahora que ya saben cómo bajarlos en Gaceta, pueden buscarlos en Gaceta. Porque de hecho también se dieron en circunstancias de procedencia distintos.
por ejemplo, en el anterior, si no estoy mal, a la candidata, a Suri Ríos, le había denegado la participación el Tribunal Supremo Electoral. Presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia le habilitó y luego fue la CC la que le denegó. Esta oportunidad fue distinto. El Tribunal Supremo Electoral sí otorgó la participación, la Corte Suprema de Justicia la convalidó y la CC también. Entonces hay que ver el origen de cada una. Con mucho gusto yo les paso los números. Si tú ya me dijiste el de esta señora Torres, el de Suri, ¿y cuál es el otro? No tienes tu audio, Jorge. Perdón, el de Roberto Arzú. Ok. Mira qué interesante, porque los tres son planteamientos totalmente distintos. En la temporalidad, pues, yo les busco. Sí, por eso es de que los saco a corazón, porque son tres casos, al final todos llevan a un fin que es buscar la presidencia, pero son distintos en su temporalidad, y todos utilizaron el procedimiento del amparo. Lamentablemente no hay materia que no sea susceptible de amparo, incluyendo la política electoral, pero ojo, es porque estás terminando el proceso. O sea, ellos tuvieron que pasar por el proceso político, administrativo, inscribirse, plantear sus impugnaciones ante el Tribunal Supremo Electoral, luego reclamar las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral ante la Corte Suprema de Justicia y luego llevarlas en apelación a la CC. Dime, Juan, rapidito, porque así pasamos. Muy bien. Licenciada, solo para agregarle al compañero, que la Suri Ríos, parece que las vías aquí se le agotaron. Entonces tuvo que ir a instancias internacionales para que no se le violaran sus derechos. Nada más, licenciada. Cosa que te voy a tener que aclarar, Juan. Ella planteó, de hecho, una controversia ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana es el tope a la Corte. Para tener una sentencia tenés que llegar a la Corte Interamericana. Ella llegó a la comisión y nunca tuvo ninguna resolución internacional. Ella llegó a una figura que en derecho internacional se llama acuerdo de solución amistosa. Y el acuerdo de solución amistosa no decía bajo ninguna circunstancia absolutamente nada de su participación. Eso, de hecho, se puede buscar en la página de la Comisión Interamericana. Josué Pérez pidió la palabra. ¿O se te fue, José? Creo que sí. Bueno. En cuanto, Alessandro, dime. Buenas noches, licenciada y compañeros. Solo como de forma resumida, a Suri Ríos le admitieron su inscripción porque, si no mal recuerdo, la Corte de Constitucionalidad aclaró que el artículo, vamos a ver, 186, inciso C, en su parte final, solamente se refería al periodo posterior después de la revolución, de entrada a la era democrática. Después de eso ya no tenía ningún tipo de vigencia y por lo tanto Suri Ríos no tenía impedimento constitucional para poder optar al cargo de presidente de la República. Miren, yo sé que ustedes tienen la carga académica de todos los cursos y ahora más con los exámenes finales, solo ya tengo claridad de los tres que les generaron no dudas, sino interés, y les voy a pasar las sentencias. Sería interesante que las vean, las de la etapa anterior, el análisis que se dio y cómo se dio el análisis actual. No los vean solo pensando en lo mediático, véanlo pensando en el ejercicio del derecho y en cuáles fueron los puntos que impugnaron. Dime, Josué. Sí, buenas noches. Así como en el caso de un ejemplo de la UNE, cuando pues participó Ginny Morales y la UNE, el caso de la UNE pues se determinó que sí había financiamiento ilícito electoral, pero aún así la dejaron participar, ¿verdad? Ahí te fuiste a otro lado. Va, pero vamos a que hay cosas que ellos hacen y al final los dejan participar, ¿verdad? Porque yo le digo porque yo tuve un caso de financiamiento ilícito del partido de la UNE y sí se determinó con el Ministerio Público que sí hubo, ¿verdad? Pero al final eso no es parte sí, bueno,
no lo dudo, ha de haber algunas incidencias ahí del ejercicio de estas entidades políticas. Pero el tema aquí es cómo se resolvió la posibilidad de participación. Yo les prometo, voy a pasarles los datos para que las puedan bajar de Gaceta, o si las tengo, las subimos al tablón. Y ya entendiendo qué es una sentencia y teniendo por lo menos, como lo vimos en la parte anterior, 3 definiciones, 2 de sentencia y 1 de sentencia de amparo. Las sentencias de amparo las podemos clasificar básicamente en 4 figuras. Y les diría que hay una figura o una denominación que subsume a 2. Tenemos sentencias definitivas, que son aquellas que luego de que se ha dado el cumplimiento de todos los presupuestos procesales, en el caso nuestro sería la temporalidad, la definitividad, tenemos un acto reclamado, tenemos la legitimación activa y la legitimación pasiva, pues entonces se hace todo el diligenciamiento y se realiza un pronunciamiento de fondo sobre la cuestión que se sometió a consideración del Tribunal Constitucional o el tribunal que está teniendo conocimiento de esta acción de amparo. Tenemos, por el otro lado, sentencias desestimatorias. ¿Por qué son sentencias? Porque al final se sigue todo el procedimiento, pero ya es al final en el que nos damos cuenta que no nos podemos plantear un pronunciamiento de fondo, porque luego de haberse diligenciado todos nos damos cuenta que había incumplimiento de algún presupuesto que no se pudo advertir de entrada. De pronto, no, perdone, pero sí tenía que haber hecho un requerimiento previo, tenía que haber hecho el planteamiento de algún recurso, o no, aquí se violentó la temporalidad. Entonces, si bien son sentencias, no son sentencias que entren, yo creo que ese es el punto fundamental, no entren a hacer un pronunciamiento de fondo. ¿Por qué no voy a pronunciarme en el fondo? Porque incumplió con un presupuesto procesal que no pude advertir al inicio. Entonces, no puedo alterar las reglas del juego. Lo que voy a hacer es, en esa sentencia, desestimar ese planteamiento. ¿En dónde les digo que estas otras 2 clasificaciones se subsumen con la primera? Porque vamos a tener sentencias definitivas, ¿cierto? En donde el tribunal va a hacer un pronunciamiento ya sobre el fondo. Se cumplieron todos los presupuestos procesales, se llevó a cabo todo el trámite, entonces yo voy a emitir un pronunciamiento sobre el fondo. Y resulta ser que va a ser una sentencia estimatoria. ¿Qué significa esto? Que voy a acoger las argumentaciones de quien planteó el amparo. Y le voy a considerar que en efecto hubo la posible, o que logré determinar que hubo una violación de preceptos constitucionales y hago el pronunciamiento respectivo, ¿verdad? Señalando cómo voy a garantizar que estos derechos no se encuentren vulnerados y cómo voy a restablecer el goce de esos derechos. ¿Es una sentencia definitiva? Sí. ¿Por qué? Porque estoy pronunciándome sobre el fondo del asunto. ¿Y cuál es la particularidad? Que acogí el amparo. Estoy dándole estimación a ese argumento. Pueden haber otro tipo de sentencias definitivas. Pero ¿cuál es la diferencia de esta? Es que va a señalar, al haber conocido el fondo, que no hay procedencia en la tutela, que no hay procedencia para el otorgamiento de la protección que se está requiriendo. Antes de pronunciarme sobre cualquier circunstancia, le voy a decir, mire, acá de verdad que otorgar la protección, ya luego de leer todo lo que usted está señalando, usted cumplió con el fondo, perdón, usted cumplió con la temporalidad, usted cumplió con la definitividad, están debidamente legitimadas las partes, tanto la activa y la pasiva, usted está señalando un agravio, pero del análisis que yo hice y de los argumentos que usted trajo para mi análisis, la actividad de este órgano jurisdiccional desde el punto de vista del tribunal no es violatoria de la Constitución. Considero que sí estuvo apegado a las disposiciones que señala la ley y que señala la Constitución. Entonces vamos a tener, insisto, sentencias definitivas que pueden ser estimatorias o que pueden ser denegatorias.
En la estimatoria otorgo el amparo y en la denegatoria, la misma palabra lo dice, lo deniego. Y hay desestimatorias, que ¿cuál va a ser la diferencia? No me voy a pronunciar sobre el fondo, porque fue hasta ese momento, lamentablemente, que me di cuenta que hubo incumplimiento de algún presupuesto procesal. Hay algunos casos, de hecho, que no necesariamente se incumplió con el presupuesto, creo que se los mencioné en la clase anterior. Por ejemplo, si mi amparo tiene como finalidad, creo que es el inciso H, creo, déjenme verificar, el inciso F del artículo 10 dice, cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece. Yo planteo mi amparo y señalo, mire, busco que la autoridad administrativa me resuelva y resulta ser que dentro del trámite me resolvió, entonces ya no me voy a pronunciar en el fondo, porque lo que se buscaba era la resolución. Y si ya el ente administrativo resolvió, entonces no tengo sobre qué pronunciarme. Y recuerden algo fundamental en ese tipo de amparos, yo lo presento con la finalidad de que el ente administrativo resuelva, no que me resuelva a favor, eso es otra cosa. Entonces, lo que va a ordenar el órgano que está conociendo ese tipo de amparo es que el ente administrativo resuelva independientemente del sentido que le vaya a dar a esa resolución. Estas serían básicamente la clasificación que tenemos de las sentencias. ¿Qué se hace en una sentencia estimatoria? Pues se deja en suspenso en cuanto al interponente del amparo, el acto, la resolución, la ley o el procedimiento que señaló que le causa agravio, va a ordenar el restablecimiento de esa situación jurídica que está afectando al que está reclamando. Eso es algo de manera inmediata, el tribunal lo señala así en la resolución. Cuando el acto administrativo consiste en silencio, que era lo que les decía recién, si llegado a la finalización del trámite del amparo, la autoridad no ha resuelto, entonces ahí se le fija un plazo para que le dé respuesta a la petición, no importando en qué sentido va a dar respuesta. También fija un plazo para que se cumpla con todo lo que se le ordene ahí, si no necesariamente es el emitir esta resolución por el advenimiento de un silencio administrativo, sino porque se trata de otro tipo de requerimientos. Se apercibe a la autoridad impugnada, ¿cómo fue que el término que te causó duda, David? Se le conmina a la autoridad, eso se le puede llamar también apercibimiento, a este planteamiento que contiene la sentencia, se le apercibe a la autoridad impugnada para dar estricto cumplimiento a lo ordenado en el plazo señalado, bajo apercibimiento incluso de imponerle multa. Y además, si hay responsabilidades civiles y penales, ya lo leímos, artículos 154, 155 de la Constitución, todos están sujetos a la ley, y de hecho los funcionarios públicos tienen responsabilidad civil, penal y administrativa sobre sus acciones en el ejercicio del cargo. Y se pronuncia también en una sentencia estimatoria sobre la condena en costas, que vamos a ver la diferencia entre una costa, una multa y una sanción. Hay casos en donde se puede incluso interponer sanciones, se pueden cobrar multas y se le puede condenar a la parte vencida a que pague las costas procesales. ¿Sí, José? Sí, una consulta. Las costas procesales sí aplican para la Procuraduría de los Derechos Humanos y al Ministerio Público. No, y la ley, No. la ley es taxativa en ese punto. La ley. Porque ahí solo dice sanciones, ¿va? Entonces, Sí. no sé si sanciones se interpreta como costas judiciales. No, les acabo de decir que son cosas distintas. Una cosa son las costas judiciales, otra cosa son las sanciones y las multas. Generalmente, en el caso de las instituciones del Estado, pues se entiende que no actúan con malicia, que no actúan para querer atrasar un proceso, que es lo que generalmente genera ya sea sanciones o multas. El artículo 47 de la Ley de Amparo se los dice, obligación de imponer multas y sanciones.
Los tribunales de amparo tienen obligación de imponer las multas, por un lado, y las sanciones, son dos conceptos distintos, establecidos en la presente ley, e incurrirán en responsabilidad si no lo hacen. Están obligados los tribunales a fijar sanciones y multas, si es que caen en lo que señala la ley, que puede ser una sanción o una multa. Las partes tienen el derecho, y el Ministerio Público y la PDH la obligación de exigir la imposición de sanciones que procedan contra los responsables. Obviamente estas multas nunca se pueden convertir en prisión, pero lo que se hace es que se cobran. Hay un montón de abogados que le deben un montón de plata a los órganos de justicia constitucional porque se les hace este procedimiento de cobro. Las costas procesales es otra cosa, ¿ya? Es el pago de los gastos que tuve que incurrir en el planteamiento de este amparo, y hay una fase incluso para liquidación de costas. Y si hubiera de hecho un requerimiento para el pago de daños y perjuicios, también sobre ese punto, si se requirió, se va a pronunciar el Tribunal Constitucional. Lo particular acá es que si yo requiero daños y perjuicios, que también son dos conceptos distintos, insisto, una cosa es una sanción, una cosa es una multa, una cosa es un daño y una cosa es un perjuicio. Todo esto, incluyendo las costas procesales, tengo que probar cómo fue que caí en esa circunstancia y por qué es que requiero que se le sancione al abogado. Nos vamos a quedar hasta aquí para que veamos ya en la clase de lunes el contenido de la sentencia de amparo y finalicemos ya esta parte con el trámite de la apelación de los autos y la apelación de las sentencias. Así que los dejo porque sé que ya viene su próxima clase. Que tengan Gracias, Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche, gracias. Buenas noches, Lee. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.